Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de su podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ser autodidacta y tips, un tema que me han pedido algunos de ustedes. Este episodio está dirigido para todos aquellos o aquellas que aún no son autodidactas y están buscando serlo y desarrollar esta habilidad. Como primer punto, para ser autodidacta se necesita muchas ganas primero y mucha voluntad para aprender lo que se desea. En segundo punto, se necesita de una disciplina, pero para crear esta disciplina primero tenemos que identificar cuál es el modelo de aprendizaje y de estudio que más se nos facilita o que es mejor para nosotros, ya sea el físico o el digital. En el caso de que sea físico, es recomendable comprar libros y manuales que se puedan relacionar con el tema que vamos a aprender. En el caso de digital, se recomienda investigar sobre las plataformas, las distintas universidades digitales que hay, los cursos y especialistas que puedan estar impartiendo en estos cursos. Para esto se necesita de una extensa investigación en información confiable, que sean fuentes confiables, que los profesionales que estén impartiendo estos cursos de lo que nosotros nos interesa tengan experiencia y sean realmente de ese campo. También investigar los distintos libros y manuales a los que podemos tener acceso, comprarlos o adquirirlos de alguna manera para poder tener acceso a ellos, ya sea en PDF, digital, si también te gusta leer digital, o un manual o libro físico. Esta búsqueda es lo que puede llevar bastante tiempo. Como segundo punto, se necesita tener disciplina, y para crear una disciplina debemos definir un horario y tiempo de estudio que se le va a dedicar a aprender lo que se quiere aprender. Si no le pones horario y tiempo a algo, se va a difundir en tu día y al final probablemente no lo hagas o lo dejes al último momento. Tiene que ser un horario en el que tú te sientas más cómoda o cómodo, en el que tu mente no esté distraída, en el que puedas concentrarte, en el que no tengas interrupciones. También definir un espacio para el estudio, ya sea algún estudio personal o ir a una biblioteca, acudir a un cibercafé o en tu propia habitación si es cómodo, en donde puedas tener silencio, concentración y no tener interrupciones para poder dedicarle el tiempo que le deseas dedicar. En un inicio, si no han practicado este tipo de aprendizaje y de disciplina de ser autodidacta, es recomendable plantearse tiempos cortos de estudio para que no sea tan pesado y tedioso y termines rindiéndote. Lo importante es que seas también constante, no tanto cuánto tiempo le vas a dedicar, sino la constancia que vas a tener. Así que de un inicio dedicarle 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que consideres que puedes aguantar leyendo o indagando por el tema que te interesa es suficiente. Mientras sea constante es lo que va a durar. Poco a poco, si así lo prefieres, puedes ir añadiendo más tiempo, o el mismo interés por lo que estás aprendiendo te va a llevar a dedicarle más tiempo. Leer es uno de los principales elementos para aprender. Se tienen que leer mucho sobre el tema que es de tu interés, que deseas aprender o capacitarte. También es importante no limitarse a una sola fuente de información. Es recomendable buscar fuentes de información incluso en diferentes idiomas si tienes algún dominio de un idioma aparte de tu idioma natal. Porque esta fuente de información puede ser diferente, incluso actualizada o más avanzada que la que puedes acceder en tu idioma natal. Tener distintas fuentes de información es muy importante para comparar la información que se encuentre de primera instancia, para profundizar y tener un contenido más completo. Se necesita también a veces mucha práctica en el caso de si se requiere de algún conocimiento práctico, técnico, es importante practicarlo de alguna manera, ya sea que adquieras herramientas, busques simuladores,
modelos también digitales que puedan existir, acercarte a algún profesional que pueda proporcionarte esas habilidades prácticas que necesitas tener. La práctica dicen que hace al maestro, así que dedícale el tiempo que sea necesario, incluso más. No escasees en el tiempo que dedicas a tu preparación y a tu conocimiento. Aprender de los errores es muy importante y no repetirlos es de las tips que les puedo dar. Se necesita mucha constancia y mucha perseverancia con este tipo de aprendizaje, y detectar tus errores es de las mejores formas de aprender. Incluso llevar un control de qué errores ya has cometido para ver si los estás volviendo a cometer o si ya no los cometes más y aprendiste de ellos. Hay que enfocarse mucho en la información y en todo lo que se adquiere en el contenido. Se puede encontrar mucho contenido trivial y esto también depende mucho de las fuentes de información en las que se basen. Lo mejor es ser objetivos con la información que se esté tomando, sintetizarla, comprenderla, entenderla, memorizar. Yo la verdad no soy muy fan de memorizar, en algunos casos sí es necesario, como nombres, cosas específicas o procedimientos, pero hay otros conceptos que en general siempre se tienen que comprender y entender a tus propias palabras y con tu propia imaginación, y creo que esa es la mejor manera de recordar las cosas. Mide tu avance y autoevalúate, ese es otro punto importante para saber cómo estás. En algunos cursos online y capacitaciones incluyen test y exámenes. En algunos tendrás tú mismo que hacerlos o buscarlos si es que los encuentras disponibles. Creo que evaluarse y autodiagnosticarse es de las mejores herramientas que puedes tener. Así ves cómo vas progresando y si estás teniendo un progreso o no, qué es lo que te hace falta, en qué estás fallando o cuáles son tus áreas de oportunidad. Mediante la autoevaluación puedes medir también qué conceptos ya has adquirido, qué conocimiento ya tienes, en qué áreas te puedes empezar a desempeñar, cuáles son los que te hagan falta, y no dedicar también tanto tiempo a los conceptos o al conocimiento que ya has adquirido. En el caso de los autodidactas, que son los niños, se tienen diferentes elementos, ya que aquí requieren de una persona que les imponga, digamos así, la disciplina o que esté al pendiente de ellos. En este caso, las estrategias y los tips aplican al tutor o tutora de este niño o niña que se busca ser autodidacta. El niño va a ir aprendiendo las habilidades que vaya teniendo, va a ir generando la disciplina en base a toda esta información que yo he mencionado. Pero primero la persona que lo guíe hacia ser autodidacta debe de tenerlas y conocerlas. Eso es importante. También mencionar que los niños requieren más de flexibilidad y de tiempo para jugar e involucrar el juego dentro del aprendizaje. Le llevará más tiempo a un niño o niña desarrollar esta habilidad e ir formando cada uno de los pilares de esta. Los dejo con esta información, espero que les sea muy útil, que puedan aplicarla en sus vidas y también en sus menores, en sus niños o niñas. Es una de las herramientas que está siendo muy necesaria actualmente por la situación que vivimos, y es importante que se vayan planteando en nuestra vida, no importa en qué etapa estemos ni nuestra edad. Pero también en los pequeñitos y las pequeñitas es importante que la vayan adquiriendo en su formación, en su educación y en su etapa de crecimiento. Así les será más fácil desarrollarse en un futuro. Yo los dejo, cuídense mucho, espero sus comentarios, no olviden suscribirse a las plataformas en donde nos escuchen y nos vemos en el siguiente episodio.